¿Te has preguntado alguna vez qué harías si, en medio de tu tristeza más profunda, la vida tocara a tu puerta con una promesa que ni siquiera puedes entender? Esta es la historia real de Clara y Jorge. Una pareja que, tras años de lágrimas y esperanza, encontró frente a su casa un simple versecito vacío. Lo que parecía una cruel burla del destino, terminó siendo el inicio del mayor milagro de sus vidas. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará ver la fe, el amor y los milagros de una manera que nunca olvidarás. Prepárate, porque a veces, los mayores regalos llegan disfrazados de dolor. En un rincón polvoriento de México, donde los caminos de tierra se entrelazan como venas viejas y cansadas entre campos dorados y casitas de adobe, vivían Clara Salazar y Jorge Mendoza. Desde afuera, su hogar parecía una pintura tranquila, paredes encaladas, macetas rebosantes de bugambilias en la entrada, y un par de sillas mecedoras que crujían suavemente al compás del viento. Pero adentro se tejía una historia diferente. Una historia de silencios prolongados, de miradas que buscaban consuelo en medio de la resignación. Porque aunque Clara y Jorge se amaban con la intensidad de quienes han elegido caminar juntos hasta el fin, había un sueño que se les escapaba como agua entre los dedos: tener un hijo. La vida les había sonreído en muchas cosas. Jorge era carpintero, conocido en todo el pueblo por su habilidad de transformar pedazos de madera vieja en verdaderas obras de arte. Clara tenía un pequeño taller de costura donde, entre hilos de colores y retazos de tela, daba vida a vestidos, manteles y cortinas. No eran ricos, pero tampoco les faltaba lo esencial. Sin embargo, cada espacio de la casa parecía tener una ausencia. Una cuna vacía en sus pensamientos. Un cuarto extra que nunca habían querido amueblar, como si mantenerlo desocupado fuera una forma de no rendirse. Durante los primeros años de matrimonio, la esperanza los mantenía de pie. Cada mes era una nueva posibilidad, cada retraso en el calendario era motivo de ilusión. Clara se tomaba la temperatura cada mañana, anotaba en un cuaderno los cambios de su cuerpo, y rezaba. Rezaba como quien se aferra a un salvavidas en mar abierto. Jorge, por su parte, aunque no siempre sabía qué decir, se limitaba a abrazarla fuerte cada vez que la tristeza la vencía. Porque no había palabras que pudieran curar el vacío que dejaba una prueba de embarazo negativa. Con el tiempo, comenzaron las visitas al médico. Recorrían caminos largos en autobuses viejos para llegar a clínicas en ciudades más grandes. Se sometieron a estudios, análisis, tratamientos invasivos. Clara, con su cuerpo maltratado por medicamentos, con sus venas marcadas de tanto análisis, se negaba a rendirse. Jorge trabajaba horas extra, aceptaba encargos a deshoras, todo con tal de pagar la próxima consulta, el próximo tratamiento, la próxima esperanza. Una tarde, después de un largo viaje de regreso a casa, Clara sacó de su bolso un sobresellado. Jorge, sentado en la orilla de la cama, la miró con esa mezcla de amor y miedo que ya se había vuelto costumbre. ¿Qué dice, amor?, preguntó con voz baja, como temiendo despertar a una bestia dormida. Clara sostuvo el sobre unos segundos más antes de romperlo con manos temblorosas. Leyó en silencio. Sus ojos, normalmente llenos de vida, se apagaron de a poco. Cuando terminó de leer, simplemente dejó caer el papel al suelo. Jorge lo recogió y sus ojos corrieron por las líneas frías y clínicas: probabilidad de concepción natural, menos del 1%. Jorge se acercó y la abrazó. No dijo nada. No había necesidad. Ambos sabían que, en ese momento, un pequeño sueño acababa de romperse silenciosamente entre sus manos. Pero lo que el informe médico no podía medir era la fuerza del corazón humano. Clara, esa misma noche, miró el techo mientras Jorge dormía a su lado. La luz de la luna entraba en líneas quebradas por la persiana. Y ahí, en la soledad de su alma herida, hizo una promesa silenciosa: no sé cómo, no sé cuándo, pero algún día, un niño correrá por esta casa. Los meses que siguieron fueron grises. La vida continuaba en su ritmo monótono. Jorge lijaba muebles bajo el sol ardiente, Clara cosía vestidos de bautizo y comunión para los hijos de otras mujeres. Cada vez que entregaba uno de esos encargos, sonreía de manera automática, felicitaba a las madres con sinceridad, pero al llegar a casa, el llanto la vencía a escondidas. Un domingo, mientras asistían a misa, el sacerdote habló sobre los misterios de la vida. Sobre cómo, a veces,
Dios sembraba respuestas en lugares que ni siquiera sabíamos que existían. Clara apretó fuerte la mano de Jorge. Ambos cerraron los ojos en silencio, sin intercambiar palabra, pero entendiendo que su oración no era un grito de desesperación, sino un susurro de confianza, como quien planta una semilla en tierra seca esperando ver un día el brote verde romper el suelo. En el pueblo, la gente hablaba. Algunos, con buenas intenciones, susurraban sugerencias de remedios caseros. Otros, menos compasivos, hacían comentarios crueles a sus espaldas, como si la maternidad fuera una medalla que Clara jamás lograría ganar. Ella aprendió a endurecerse por fuera, pero su interior seguía sangrando. Un día, mientras doblaba ropa en el taller, una clienta le preguntó, sin maldad pero sin sensibilidad, ¿y tú, Clarita? ¿Para cuándo el bebé? Se te va a pasar el tren. Clara sonrió, una sonrisa triste que apenas alcanzaba sus ojos, y respondió, cuando Dios quiera, señora. Y siguió doblando una pequeña mantita blanca, la misma que más tarde guardaría en un cajón, como quien guarda una esperanza demasiado frágil para dejar a la vista. En medio de todo ese dolor contenido, la relación entre Clara y Jorge se mantenía como una llama persistente en medio de la tormenta. No era perfecta, ningún amor verdadero lo es, pero estaba forjada en la paciencia, en el respeto mutuo, en el acompañarse sin necesidad de palabras. Por las noches, Jorge le contaba historias. Historias inventadas de mundos lejanos, donde los árboles hablaban y las estrellas concedían deseos. Lo hacía para hacerla reír, para arrancarle aunque fuera una sonrisa. Y algunas noches, funcionaba. Imagínate, amor, decía Jorge, acostado boca arriba, mirando el techo, que allá arriba hay una estrella que todavía no ha decidido en qué casa nacer. Y nosotros seguimos encendiendo la luz del porche cada noche para que sepa dónde encontrarnos. Clara reía bajito, abrazándolo, aferrándose a esas imágenes como quien se aferra a un trozo de madera en un naufragio. La luz del porche, efectivamente, nunca se apagaba. Cada noche, Jorge la encendía al caer el sol, como un faro silencioso en la oscuridad. Pasaron más aniversarios. Más navidades. Más cumpleaños sin un par de manitas pequeñas ayudando a soplar las velas. Cada año era una mezcla de resignación y renovada tristeza. Pero también, de un amor que no dejaba de insistir, de esperar, de creer. Hasta que una noche en que el viento soplaba fuerte, en que el olor de tierra mojada flotaba en el aire, algo cambió para siempre. Y fue tan sutil, tan sencillo, que al principio pensaron que era apenas una ilusión. Pero el destino, como las semillas, trabaja en silencio antes de florecer. Y justo cuando Clara y Jorge empezaban a convencerse de que la vida ya no les tenía sorpresas reservadas, una pequeña señal llegó a su puerta. Una señal que, aunque parecía cruel al principio, en realidad era el primer latido de un milagro largamente esperado. Y a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Clara terminaba de acomodar los cojines del sofá mientras Jorge revisaba una vieja revista de carpintería. Afuera, el viento se enredaba en los cables eléctricos y hacía crujir las ramas secas de los árboles. La luna, redonda y luminosa, parecía un ojo inmenso vigilando el pequeño pueblo desde el cielo. Clara fue hasta la puerta principal para asegurar el pestillo, el viento había empezado a golpear con fuerza, y ella quería evitar que la corriente abriera las ventanas de golpe. Fue en ese momento cuando lo oyó, un sonido sutil, como el rechinido de algo que se arrastra despacio. Frunció el ceño. Pensó que quizá el viento había movido algún mueble olvidado en la calle. Pero algo en su pecho, una corazonada que no sabía explicar, la hizo acercarse a la puerta y abrirla. Lo que encontró allí le cortó la respiración. Sobre el umbral, bañado por la luz pálida de la luna, había un versecito de madera. No era viejo ni maltrecho, tampoco nuevo, que era como si hubiera pertenecido a alguien que lo cuidó con esmero, pero que de alguna manera había envejecido junto con sus historias. Tenía detalles tallados a mano, pequeños pájaros, ramas que se entrelazaban, estrellas diminutas en el cabezal. No había ninguna nota, ningún indicio de quien lo había dejado allí. Y lo más desconcertante, estaba vacío. Clara se quedó congelada, sintiendo que el corazón le martillaba en las sienes. Detrás de ella, Jorge, que había escuchado el crujido de la puerta, se acercó curioso. —¿Qué pasa, amor?
Preguntó mientras se asomaba por encima de su hombro. Cuando sus ojos se posaron en el versecito, frunció el ceño, desconcertado. ¿Quién habría dejado esto aquí?, añadió, su voz teñida de una extraña mezcla entre sospecha y tristeza. Clara dio un paso adelante, como hipnotizada, y se agachó para tocar la madera. Al posar sus dedos sobre el borde pulido, sintió algo que no pudo describir, una especie de calor suave, una vibración tenue, como si el objeto estuviera vivo de alguna manera. Retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado, y miró a Jorge con ojos grandes. ¿Lo sentimos adentro?, preguntó en un susurro, sin atreverse a decir en voz alta lo que su corazón gritaba. Jorge asintió con un gesto breve y serio. Ambos sabían que algo raro estaba pasando, algo que iba más allá de cualquier lógica. El viento sopló con más fuerza, levantando hojas secas a su alrededor. Clara, instintivamente, recogió el versecito entre sus brazos y lo llevó dentro de casa. Jorge cerró la puerta tras ella, echando cerrojo como si quisiera mantener al mundo exterior fuera de ese momento íntimo y extraño. Colocaron el versecito en el centro de la sala, sobre la alfombra. Se sentaron en silencio, uno junto al otro, mirándolo como si esperaran que en cualquier momento cobrara vida. Pasaron largos minutos así, en una especie de trance silencioso. Clara no sabía qué pensar. ¿Era una broma cruel del destino? ¿Un recordatorio de su dolor? ¿Una provocación de algún alma insensible? Y sin embargo, a pesar de todas las preguntas dolorosas que le invadían la mente, había algo innegable: no sentía tristeza, sentía una paz desconocida. ¿Y si no es una broma?, se atrevió a decir en voz baja, rompiendo finalmente el silencio. Jorge la miró, su expresión iluminada por la luz tenue de la lámpara de la sala. ¿Entonces qué es?, preguntó. Clara se encogió de hombros, incapaz de responder. Pero en su corazón, muy en lo profundo, algo empezaba a germinar, una semilla de esperanza, tímida pero viva. Decidieron no mover el versecito. Lo dejaron allí, como un huésped silencioso, como una promesa aún sin nombre. La noche continuó envolviéndolos en su manto de misterio. Algo en la casa había cambiado. El aire era diferente, más liviano, más dulce. Una calidez inusual se deslizaba por los rincones, acariciando las paredes, rozándoles la piel. No había explicación para ello, pero tampoco intentaron buscarla. Se limitaron a vivirlo. Más tarde, ya en su habitación, Clara se recostó al lado de Jorge. Ninguno de los dos hablaba, no hacía falta. Los cuerpos, sabios en su lenguaje silencioso, se buscaron en la oscuridad. Fue un encuentro distinto a todos los anteriores, no impulsado por la desesperación, ni por la tristeza, ni siquiera por la necesidad de consuelo. Era un encuentro lleno de amor puro, de entrega total, como si sus almas, y no solo sus cuerpos, se abrazaran. Jorge acarició la mejilla de Clara con la yema de los dedos. «Te amo», susurró. «Y yo a ti», respondió ella, con un hilo de voz cargado de emoción. Se amaron esa noche como quien baila bajo la lluvia sin miedo a mojarse. Como quien, después de una larga sequía, se atreve a creer en los milagros. Cuando el sueño los venció, abrazados bajo las sábanas, el versecito en la sala pareció brillar apenas por un segundo, como si celebrara en silencio la pequeña chispa de vida que acababa de encenderse en ellos. Afuera, el viento amainó. Las estrellas siguieron su vigilia silenciosa. Y en algún rincón invisible del universo, una promesa susurró su primer latido. La mañana siguiente amaneció envuelta en una luz tibia y suave, como si el sol mismo quisiera entrar de puntitas en aquella casa que había sido escenario de algo invisible pero profundamente real. Clara despertó antes que Jorge. Permaneció un momento inmóvil, abrazada a su pecho, sintiendo el latido tranquilo de su esposo, como si en ese compás encontrara respuestas a preguntas que todavía no sabía formular. Recordaba la noche anterior como si hubiese sido un sueño, pero el versecito en la sala seguía allí, imperturbable, como un testigo silencioso de algo que había comenzado a cambiar dentro de ellos. Cuando Jorge abrió los ojos, encontró a Clara mirándolo con una mezcla de ternura y algo que no lograba descifrar del todo. Ella acarició su mejilla con el dorso de la mano, sin decir palabra. No hacía falta. Había en el aire una promesa implícita, una vibración diferente,
como si la esperanza que tanto habían guardado celosamente hubiese encontrado, finalmente, una grieta por donde colarse. Se levantaron sin prisa. Desayunaron café con pan dulce en la cocina, como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. Cada gesto, cada palabra, estaba impregnado de una dulzura nueva, de una complicidad renovada. Jorge, mientras untaba mantequilla en su bolillo, lanzó una mirada furtiva hacia el versecito. ¿Y si lo dejamos aquí? Preguntó de pronto, casi con timidez. Clara lo miró, sorprendida. ¿Aquí, en la sala? Él asintió. Como un recordatorio de que, todavía podemos creer. Clara sonrió, esa sonrisa suya que iluminaba más que el sol de mediodía. Me gusta, dijo simplemente. Así, el versecito se quedó. No como una herida abierta, sino como un símbolo de fe. Cada mañana, Clara pasaba junto a él al ir y venir de sus quehaceres. A veces lo tocaba, otras solo le dirigía una mirada rápida, pero siempre sentía esa cálida presencia que, de algún modo, llenaba los espacios vacíos de la casa. Pasaron los días, y aunque intentaban seguir con su vida habitual, había detalles pequeños que los traicionaban. Jorge, sin darse cuenta, construyó una repisa nueva en la habitación extra. Clara, mientras cosía manteles y vestidos, tejió una pequeña cobijita azul sin proponérselo. No hablaron de ello. Era como si ambos, en un acuerdo tácito, se permitieran soñar otra vez, aunque fuera en voz baja. Una noche, mientras Clara leía en la sala, sintió una ráfaga de aire cálido recorrerle la espalda. Se volteó instintivamente, esperando encontrar una ventana abierta, pero todo estaba cerrado. El versecito parecía bañado en un resplandor tenue, casi imperceptible, como si la madera misma respirara. No se asustó. En lugar de eso, una sensación de paz profunda la envolvió, como un abrazo invisible. Al llegar a la cama, se acurrucó contra Jorge y, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin sueños tristes, sin preguntas que arañaran la conciencia. Los días se transformaron en semanas. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió algo que cambió todo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Clara sintió una náusea súbita. Pensó que era algo que había comido, o tal vez el calor. No le dio mayor importancia. Pero cuando la sensación se repitió al día siguiente, y al siguiente, comenzó a preocuparse. Intentó convencerse de que era un virus pasajero. Pero había algo más, sus pechos estaban más sensibles, y un leve cansancio la acompañaba desde que abría los ojos. Lo ignoró por unos días, aferrándose a la lógica para no alimentar esperanzas vanas. Hasta que, revisando su calendario una noche mientras Jorge reparaba una silla en el patio, notó algo imposible de ignorar: llevaba más de una semana de retraso. Su corazón dio un brinco en el pecho. Se quedó inmóvil, mirando la hoja del calendario como si quisiera encontrar otra explicación. Siempre había sido regular. Siempre. La noche se volvió interminable. Cada tic-tac del reloj parecía gritarle preguntas a las que no se atrevía a responder. A la mañana siguiente, mientras Jorge trabajaba en el taller, Clara caminó hasta la farmacia del pueblo. Compró una prueba de embarazo casi a escondidas, sintiendo que todos los ojos la seguían, aunque nadie parecía notar su agitación. De regreso a casa, con las manos sudorosas, se encerró en el baño. El pequeño dispositivo temblaba entre sus dedos. Siguió las instrucciones, respirando hondo, conteniendo la marea de emociones que amenazaba con desbordarla. Esperó. 1 minuto. 2. El tiempo parecía diluirse, estirarse cruelmente. Cuando finalmente se atrevió a mirar, allí estaban. 2 líneas. Claras. Inconfundibles. El grito se le atoró en la garganta. Se dejó caer de rodillas en el suelo frío, abrazando el pequeño test contra su pecho. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, mojándole el cuello de la blusa. Jorge, alarmado por el ruido, corrió hasta la puerta del baño. Clara. ¿Qué pasa? Ábreme. Ella, temblando, apenas logró levantar la mano para destrabar el cerrojo. Jorge entró de un empujón y la encontró en el suelo, llorando, riendo, abrazando el pequeño objeto blanco. ¿Amor? ¿Qué?
Clara alzó el rostro, iluminado por una felicidad casi dolorosa. Jorge, susurró. Estamos esperando un bebé. Por un instante, Jorge se quedó inmóvil, como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerlo. Luego cayó de rodillas junto a ella, la abrazó fuerte, y lloró. Lloró como no había llorado ni siquiera cuando pensaron que todo estaba perdido. Lloró de alivio, de gratitud, de un amor tan inmenso que parecía no caberle en el pecho. Se abrazaron allí, en el piso frío del baño, riendo y llorando a la vez, como dos niños que han encontrado un tesoro enterrado. El versecito en la sala parecía observarlos desde la distancia, silencioso, pero vibrante de alegría. Y en ese momento, Clara y Jorge supieron, sin sombra de duda, que aquella noche mágica no había sido una casualidad. Había sido el principio de todo. Los días posteriores al descubrimiento fueron como caminar sobre una nube de algodón. Clara no cabía en sí de felicidad, Jorge la miraba como quien contempla un milagro a cada instante. Era como si todo el universo hubiera cambiado su curso para susurrarles, de manera íntima, que los sueños, aun los más imposibles, sí tienen un momento de nacer. Desde que el pequeño test reveló aquella noticia increíble, Clara sentía su cuerpo distinto, cada pequeño síntoma, cada nueva sensación era recibida como un regalo. A veces, en medio del desayuno, detenía el tenedor a medio camino y simplemente cerraba los ojos, sintiendo como una ternura tibia le invadía de pies a cabeza. Jorge, por su parte, se había vuelto aún más protector. Se encargaba de todo, de los quehaceres, de los mandados, de las visitas al médico. Era como si temiera que cualquier distracción mínima pudiera poner en peligro ese pequeño ser que apenas comenzaba a florecer dentro de su esposa. Una tarde, después de una revisión médica, caminaban de regreso a casa tomados de la mano. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Jorge se detuvo frente a un aparador de una tienda de antigüedades. En la vitrina, entre viejos relojes y muñecas de porcelana, había un móvil de estrellas de madera que giraba suavemente con el viento. Clara lo vio también y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo compramos?, preguntó Jorge, adivinando su pensamiento. Clara asintió, incapaz de hablar. Jorge entró a la tienda y regresó minutos después con el móvil envuelto en papel marrón. Al llegar a casa, lo colgaron sobre el versecito misterioso, que ahora parecía más suyo que nunca. Las pequeñas estrellas giraban lentamente, lanzando reflejos dorados sobre las paredes de la sala, como si bendijeran el espacio. Cada mañana, Clara se despertaba con una sonrisa. Se acariciaba el vientre todavía plano y le susurraba palabras de amor al bebé invisible. Jorge se acercaba y ponía su oído en su abdomen, como intentando captar el mínimo sonido. «Buenos días, pequeñito», decía con voz suave, «aquí estamos, esperándote». El pueblo entero no tardó en enterarse de la noticia. Las señoras de la panadería felicitaban a Clara con abrazos efusivos, los viejitos del mercado le regalaban frutas diciendo que eran buenas para dos. Incluso el padre Manuel, el párroco del pueblo, mencionó en su sermón dominical que los milagros siguen ocurriendo, a veces, cuando menos lo esperamos. Pero la felicidad, a veces, trae consigo miedos que no sabíamos que existían. Clara comenzó a temer que algo pudiera salir mal. Cada pequeño dolor, cada malestar, la llenaba de angustia. Una noche, mientras Jorge dormía, se sentó en el borde de la cama, abrazando sus rodillas contra el pecho, luchando contra las lágrimas. El miedo la corroía por dentro, miedo a perder al bebé, miedo a que todo fuera un hermoso espejismo. En la oscuridad, sintió que alguien le tocaba suavemente la espalda. Era Jorge, que medio dormido había sentido su ausencia a su lado. «No tengas miedo, amor», murmuró, adormilado. «Ya no estamos solos». Esas palabras, simples y profundas, se quedaron grabadas en el corazón de Clara como un bálsamo. Pasaron las semanas, y con ellas llegaron las primeras señales visibles. El vientre de Clara comenzó a redondearse, tímido al principio, luego más evidente. La primera vez que sintió un movimiento, casi imperceptible como el aleteo de una mariposa, estaba sola en la cocina, revolviendo una olla de frijoles. Se detuvo en seco, la cuchara resbaló de sus manos, y llevó ambas manos a su vientre, temblando. «¿Eres tú?», susurró. Una segunda patadita le respondió, como un saludo pequeño desde dentro.
Corrió hasta el taller de Jorge, riendo y llorando a la vez. Se movió, Jorge. Nuestro bebé se movió. Él dejó caer el martillo y la abrazó fuerte, tan fuerte como se puede abrazar a quien acaba de dar vida a un milagro. Desde ese momento, cada movimiento, cada cambio en el cuerpo de Clara, era motivo de celebración. Compraron telas para coser ropita, pintaron la habitación extra en un tono neutro, colocaron cortinas nuevas. Todo con amor, todo con una ilusión tan inmensa que parecía llenar los rincones más oscuros de la casa. Y, en medio de toda esa preparación, el Versecito seguía allí, vigilante, como un guardián silencioso. Una tarde, mientras Clara bordaba diminutas estrellas en un pañal, Jorge llegó con una caja bajo el brazo. La puso sobre la mesa con una sonrisa traviesa. «Cierra los ojos», pidió. Clara obedeció, riendo. «Ahora, ábrelos». Dentro de la caja había una pequeña manta tejida, blanca como las nubes, con el nombre, Valentina, bordado en un rincón. Clara se llevó las manos a la boca, emocionada. «¿Valentina?», preguntó, con la voz quebrada. Jorge asintió. «Así quiero que se llame si es niña. Valiente. Fuerte. Como tú». Clara no pudo contener las lágrimas. Valentina. Un nombre que sonaba a promesa, a vida nueva. Esa noche, bajo el mismo techo que tantas veces los había cobijado en la tristeza, se acostaron abrazados, soñando con la pequeña que ya había empezado a escribir su propia historia en sus corazones. El viento soplaba afuera, meciendo el móvil de estrellas, que tintineaba suavemente sobre el Versecito. Era como si la misma casa respirara esperanza. Y, sin que ellos lo supieran, la historia apenas estaba comenzando. Porque el verdadero milagro aún guardaba secretos que no se revelarían sino hasta el momento justo. Un momento que cambiaría todo, una vez más. Los días continuaron deslizándose como hojas llevadas por el viento tibio de primavera. Clara veía cómo su cuerpo se transformaba día tras día, como un lienzo donde el milagro dejaba sus huellas. Cada mañana al despertar, lo primero que hacía era acariciar su vientre redondeado y susurrar palabras dulces, como si pudiera tejer un puente de amor entre su corazón y el de su hija. Jorge, por su parte, había asumido el papel de vigilante silencioso, no permitía que Clara cargara ni una bolsa de mandado, ni que se agachara para alcanzar cosas, ni que pasara frío. A veces ella se reía de tanta sobreprotección, pero en el fondo, cada pequeño gesto la hacía sentir aún más amada. A medida que los meses avanzaban, comenzaron los preparativos más serios. Las vecinas se ofrecieron a organizar un pequeño baby shower en la casa parroquial. Clara, aunque tímida para ser el centro de atención, aceptó agradecida. Era hermoso ver cómo todos compartían su alegría. Aquel niño, o mejor dicho, aquella niña, no solo era esperada por sus padres, sino por todo un pueblo que había visto florecer la fe donde antes solo había silencio. Una tarde, mientras Clara organizaba las ropitas diminutas que había recibido como regalo, sintió un dolor agudo en el bajo vientre. Se llevó las manos a la barriga instintivamente, el corazón galopándole en el pecho. Trató de calmarse. Debe ser normal, se dijo, recordando que su doctora le había hablado de contracciones de práctica. Pero el dolor regresó, más fuerte. Un sudor frío le cubrió la frente. Gritó llamando a Jorge, que estaba en el taller, y en cuestión de segundos él estuvo a su lado. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, viendo el miedo en sus ojos. «No sé, me duele mucho», susurró Clara, luchando contra el pánico. Jorge no perdió tiempo. La ayudó a caminar hasta el coche y condujo tan rápido como pudo hacia la clínica más cercana, repitiendo en voz baja oraciones, pidiéndole a Dios que protegiera a sus dos amores. Cuando llegaron, la enfermera los hizo pasar de inmediato. Clara fue conectada a monitores, su vientre expuesto bajo la luz blanca y fría de la sala de exploración. Una doctora joven, de rostro sereno, examinó las gráficas. «Parece que está teniendo contracciones prematuras», explicó con calma. «Necesitaremos que guarde reposo absoluto. Y vamos a administrarle medicación para intentar detenerlas». Clara sintió con lágrimas en los ojos. Jorge le apretó la mano con fuerza. «Todo va a estar bien, mi amor», le dijo al oído. «Lo prometo».
Pasaron la noche en el hospital. Clara apenas durmió, entre el pitido constante de las máquinas y la ansiedad que no la dejaba respirar profundo. Jorge permaneció a su lado todo el tiempo, sujetando su mano, hablándole de cosas cotidianas para distraerla, de cómo quería construir una cuna con sus propias manos, de cómo imaginaba las primeras Navidades con Valentina. La medicación hizo efecto y las contracciones cesaron. A la mañana siguiente, la doctora les dio buenas noticias, podían regresar a casa, pero Clara debía descansar completamente y evitar cualquier esfuerzo. Al llegar, Jorge preparó el sofá de la sala como si fuera un pequeño santuario, almohadas mullidas, mantas suaves, libros, y una jarra de agua fresca siempre al alcance. El versecito seguía en su rincón, silencioso y lleno de promesas, como un centinela amoroso. Clara pasó los días entre lecturas y siestas ligeras, sintiendo cada movimiento de Valentina como una reafirmación de vida. Jorge, aunque agotado de trabajar y cuidar de la casa, jamás se quejaba. Y Clara, en sus momentos de soledad, rezaba. No pedía nada. Solo agradecía. Agradecía por la vida que crecía dentro de ella, por el amor que la rodeaba, por cada segundo que se le regalaba. Fue en una de esas tardes silenciosas cuando sucedió algo inesperado. Estaba hojeando un viejo álbum de fotos familiar, buscando nombres para el segundo nombre de Valentina, cuando encontró una fotografía en tono sepia. Era la imagen de una mujer joven, de cabellos oscuros y ojos serenos, abrazando a un bebé en un versecito idéntico al que ahora ocupaba su sala. El corazón de Clara dio un brinco. En la parte de atrás de la foto, escrito con caligrafía temblorosa, estaba la inscripción, para Valentina, con todo mi amor. 1952. Clara se quedó helada. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de coincidencia era esa? El nombre, el versecito, todo coincidía. Era como si una historia olvidada del pasado hubiese tejido su camino hasta su presente. Cuando Jorge llegó esa noche, encontró a Clara sentada junto al versecito, abrazando la fotografía contra su pecho. «Mira esto», dijo ella, entregándole la imagen. Jorge la observó en silencio largo rato. «¿Qué significa?», preguntó, desconcertado. «No lo sé», respondió Clara, la voz quebrada. «Pero siento que nuestra Valentina ya estaba destinada a nosotros. Desde mucho antes». No pudieron explicarlo. No había lógica suficiente para entenderlo. Pero en su corazón, ambos supieron que aquella niña era parte de un designio más grande que ellos mismos. A partir de entonces, comenzaron a hablarle a su hija no solo como a una promesa futura, sino como a una alma vieja que volvía a casa. Cada patadita, cada movimiento, era como un eco de tiempos antiguos, como una melodía que había estado sonando en el viento mucho antes de que ellos siquiera soñaran con su existencia. La espera, aunque cargada de cuidados extremos, se volvió más dulce. Ya no era solo el miedo a lo desconocido, era la certeza de que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Y cada noche, antes de dormir, Clara susurraba al vientre redondeado, «Aquí te esperamos, Valentina. No importa cuánto tarde. Esta siempre ha sido tu casa». Y así, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado tantas lágrimas silenciosas, ahora se tejía, hilo a hilo, la más hermosa historia de amor. Una historia que estaba lejos de haber terminado. Porque el destino aún guardaba para ellos una última y gran sorpresa. El tiempo continuó su curso, arrastrando días y noches como hojas secas arrastradas por el viento. Clara seguía cumpliendo con el estricto reposo que la doctora había indicado. Su vientre, ya prominente, se movía con vida propia, y cada patadita era un pequeño triunfo, una señal de que su milagro seguía creciendo, aferrándose a la vida con una fuerza que desafiaba todos los temores. Jorge se había convertido en su sombra, en su guardián, en sus manos cuando las suyas temblaban. Cada vez que la miraba, veía no solo a la mujer que amaba, sino también a la madre que estaba naciendo junto con Valentina. A pesar de la calma aparente, Clara no podía evitar sentir una inquietud que le revoloteaba en el pecho como un pájaro atrapado. Era una sensación difícil de explicar, una mezcla de anticipación y miedo, como si algo invisible se acercara en el horizonte. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes densas y el aire olía a tierra mojada,
Clara sintió la necesidad de salir a la calle, aunque fuera por unos minutos. No podía más con el encierro. Necesitaba ver el mundo, respirar otro aire que no fuera el de su sala. Jorge, aunque preocupado, accedió. Preparó una silla de ruedas improvisada con cojines y mantas, y la llevó lentamente hacia el parque pequeño que quedaba a pocas calles de su casa. El viento acariciaba su rostro, y por primera vez en semanas, Clara sintió que podía respirar sin ese peso en el pecho. Se quedaron allí un rato, mirando a los niños correr detrás de una pelota, escuchando las risas que llenaban el aire como música. Fue en ese momento, mientras Jorge acomodaba una manta sobre sus piernas, que Clara la vio. Una anciana, de cabellos blancos recogidos en una trenza larga, se acercaba por el sendero. Llevaba en las manos una pequeña canasta de mimbre. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían brillar con una luz propia. Al llegar junto a ellos, se detuvo y sonrió. «Hermosa tarde, ¿verdad?», dijo con voz rasposa pero amable. «Sí», respondió Clara, un poco sorprendida. La anciana dejó la canasta en el suelo y sacó de ella un pequeño objeto envuelto en tela blanca. Se lo tendió a Clara con manos temblorosas. «Para la pequeña», dijo simplemente. Clara, confundida, tomó el paquete. Cuando lo abrió, encontró un diminuto zapatito de lana, tejido a mano, con un pequeño bordado en forma de estrella. «¿Cómo sabe que es una niña?», preguntó, pero al levantar la vista, la anciana ya se alejaba por el sendero, desvaneciéndose entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Jorge, que había visto toda la escena, se acercó. «¿Qué fue eso?», preguntó, tomando el zapatito en sus manos. Clara negó con la cabeza, incapaz de explicarlo. Pero algo dentro de ella, algo muy profundo, se tranquilizó. Regresaron a casa en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Esa noche, Clara colocó el zapatito dentro del versecito, junto a la manta de Valentina, como si fuera un talismán, una promesa. Pasaron los días, y con ellos, la fecha de parto se acercaba como un tambor lejano. Cada contracción de Braxton Hicks, cada dolorcito, era recibido con una mezcla de emoción y temor. Clara mantenía una maleta lista junto a la puerta, y Jorge tenía el coche con el tanque lleno, preparado para salir corriendo al hospital en cualquier momento. Una madrugada, cuando el pueblo dormía bajo un cielo cargado de estrellas, Clara despertó con un dolor diferente. Era profundo, rítmico, inconfundible. Despertó a Jorge con un susurro urgente. «Amor, creo que es hora». Jorge, que había ensayado ese momento 1000 veces en su cabeza, se puso en pie de un salto. La ayudó a vestirse, tomó la maleta y salieron rumbo al hospital, el corazón golpeándoles el pecho como tambores de guerra. El camino pareció eterno. Clara respiraba según lo que había aprendido en las clases de preparación, inhalar profundo, exhalar despacio. Jorge le hablaba en voz baja, recordándole todo lo que habían superado para llegar a ese momento. Al llegar al hospital, las luces blancas y los rostros apresurados de las enfermeras los envolvieron. Clara fue llevada a una sala de parto, y Jorge apenas tuvo tiempo de ponerse la bata azul antes de ser llamado a su lado. El trabajo de parto fue largo y extenuante. Cada contracción era como una ola gigante que amenazaba con arrastrar la mar adentro. Pero Clara, entre el dolor y el agotamiento, mantenía su mente fija en una imagen, el versecito, el zapatito de lana, la manta bordada, y Valentina, la pequeña que venía de lejos, quizás de otra vida, para ser su hija. Finalmente, después de horas que parecieron días, el llanto agudo de un recién nacido cortó el aire como un rayo de luz. «Es una niña», anunció el doctor, con una sonrisa radiante. Cuando colocaron a Valentina sobre su pecho, Clara sintió que el mundo entero se reducía a ese pequeño cuerpo tibio y tembloroso. La abrazó con fuerza, llorando, riendo, agradeciendo a Dios con cada latido de su corazón. Jorge, con los ojos anegados de lágrimas, acarició la cabecita llena de cabello oscuro de su hija. «Hola, pequeña valiente», susurró. «Bienvenida a casa». En ese instante, todas las piezas encajaron. Todo el dolor, toda la espera, cada lágrima y cada oración no habían sido en vano. Habían encontrado a su hija. Habían encontrado su milagro. Y sin saberlo,
acababan de escribir la primera página de una historia mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. La llegada de Valentina trajo consigo un nuevo amanecer en la vida de Clara y Jorge. Era como si, de pronto, todos los colores del mundo hubieran adquirido matices más vivos, como si el aire mismo se hubiera vuelto más dulce, más ligero. El primer llanto de la niña todavía resonaba en los rincones de sus corazones, grabado para siempre como una melodía sagrada que había vencido al tiempo, al miedo y a la desesperanza. Los primeros días en el hospital transcurrieron entre visitas médicas, pañales diminutos y madrugadas en vela, pero Clara y Jorge apenas sentían el cansancio. Cada gesto de su hija era un milagro renovado, el modo en que cerraba las manitas con fuerza, suspiros que parecían confesiones de un alma antigua, el parpadeo curioso de unos ojos que todavía aprendían a ver el mundo. Cuando al fin les dieron el alta, regresaron a casa en un silencio reverente, como quien lleva un tesoro entre las manos. Jorge abrió la puerta y Clara, con Valentina acurrucada en sus brazos, cruzó el umbral de su hogar, sintiendo una oleada de emociones tan intensa que apenas pudo contener las lágrimas. El versecito estaba allí, esperándolos, bajo la ventana por donde entraba una luz cálida y dorada. Colocaron a Valentina con todo el cuidado del mundo, como si el solo acto de ponerla en el versecito fuera un ritual sagrado. La pequeña se acomodó con un suspiro y, como si reconociera aquel espacio que había sido preparado desde mucho antes de su nacimiento, se durmió de inmediato. Jorge rodeó los hombros de Clara con un brazo y juntos contemplaron a su hija dormir, sin hablar, sabiendo que cualquier palabra sería insuficiente para describir lo que sentían. Los días que siguieron fueron de descubrimiento constante. Clara aprendió a distinguir cada llanto, el llanto de hambre, el de sueño, el de abrazo. Jorge se convirtió en un experto en cambiar pañales y en preparar biberones a la temperatura perfecta. Cada noche, cuando el pueblo entero parecía caer en un letargo silencioso, la casa de Clara y Jorge vibraba de vida nueva, susurros, canciones de cuna, pasos suaves sobre el suelo de madera. A veces, en medio de la madrugada, Clara se sentaba en el sofá, acunando a Valentina contra su pecho, y dejaba que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de una felicidad tan inmensa que a veces dolía. Una noche en particular, cuando Valentina tenía apenas 3 semanas de nacida, sucedió algo que quedó grabado en sus corazones para siempre. Clara estaba meciéndola en brazos, cantándole una antigua canción que su abuela solía cantarle cuando era niña. La melodía, suave y ondulante, llenaba la habitación como un susurro de tiempos remotos. Jorge, sentado a su lado, sostenía uno de los diminutos pies de su hija entre sus dedos, sonriendo. De pronto, un destello llamó la atención de ambos. Era el móvil de estrellas, aquel que Jorge había comprado antes del nacimiento de Valentina. Estaba girando lentamente sobre el versecito, como siempre. Pero esa noche, bajo la luz de la luna, parecía brillar con una intensidad inusual, casi mágica. Clara y Jorge se miraron, sin necesidad de palabras. En el aire flotaba una sensación de presencia, de algo más grande que ellos mismos. Fue en ese instante cuando Clara entendió, de manera profunda e intuitiva, que su historia no era solo la de una pareja que había esperado y llorado y rezado. Era la historia de muchas vidas entrelazadas, de sueños antiguos que se reencontraban, de promesas hechas antes del primer latido. Gracias, susurró Clara, mirando al cielo a través de la ventana. Jorge, acariciándole el cabello, agregó en voz baja, gracias por elegirnos, pequeña. Valentina abrió los ojos por un instante, y en su mirada Clara vio algo que la estremeció. No era solo la mirada de un recién nacido, era la mirada sabia de quien ya conoce los caminos del alma. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Valentina crecía sana y fuerte, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón oscuro. Cada risa, cada balbuceo, cada primer intento de girarse en su versecito era recibido como una fiesta. Clara llevaba un cuaderno donde anotaba cada pequeño logro. Hoy sonrió por primera vez, hoy levantó la cabecita, hoy dijo, mamá. Jorge, por su parte, construyó con sus propias manos una pequeña silla mecedora para ella. Cada tarde, después del trabajo, se sentaba a contarle historias inventadas sobre mundos mágicos donde los sueños siempre se cumplían. Y aunque la vida diaria traía sus propios retos, las noches de fiebre, las preocupaciones de padres primerizos, el cansancio físico, nada podía opacar la luz que Valentina había traído a sus vidas. Un domingo por la mañana,
mientras desayunaban en la terraza, Clara recibió una carta sin remitente. Era un sobre de papel grueso, amarillento, como salido de otro tiempo. Dentro, una nota escrita a mano decía simplemente: el amor verdadero siempre encuentra su camino. Valentina es la respuesta a una promesa antigua. Cuídenla, ámenla, y recuerden, algunos regalos no se ven, pero se sienten en cada latido del corazón. Clara, con el corazón palpitando fuerte, mostró la carta a Jorge. Se miraron, sabiendo que la vida les había otorgado un regalo más allá de toda lógica o comprensión. Esa tarde, decidieron bautizar formalmente a Valentina en la iglesia del pueblo. No por obligación religiosa, sino como un acto de agradecimiento, de reconocimiento ante la vida y ante ese misterio amoroso que los había envuelto desde aquella noche en que encontraron el versecito vacío. La ceremonia fue sencilla pero profunda. Rodeados de vecinos, amigos y familiares, Clara y Jorge presentaron a Valentina al mundo, conscientes de que no solo la traían a la vida terrenal, sino también a una historia mayor, una que apenas comenzaba a desplegar sus alas. Y en medio de todo, mientras sostenían a su hija bajo el altar, Clara cerró los ojos y juró en silencio que haría todo lo posible para que Valentina nunca olvidara lo amada, lo esperada, lo celebrada que había sido incluso antes de su primer respiro. Porque algunas historias, pensó, no necesitan ser explicadas. Solo necesitan ser vividas. Y la suya apenas estaba comenzando. Los meses pasaron como hojas llevadas por un río de luz. Valentina crecía fuerte y curiosa, con esos ojos brillantes que parecían absorber cada detalle del mundo que la rodeaba. Su risa se había convertido en la banda sonora de la casa, una música que llenaba cada rincón, cada silencio que antes dolía. Clara y Jorge aprendieron a ser padres de la manera más verdadera, equivocándose, acertando, riendo, a veces llorando de agotamiento, pero siempre, siempre eligiendo el amor primero. No había manual para criar un milagro, pensaba Clara a menudo mientras miraba a su hija dormida en el versecito que ahora, más que nunca, parecía hecho para ella. Era una mañana fresca de otoño cuando Clara decidió que era hora de mostrarle a Valentina un poco más allá de las paredes de su hogar. La envolvió en un pequeño suéter tejido a mano, le puso un gorrito amarillo que apenas contenía sus rizos oscuros, y juntas caminaron lentamente hacia la plaza del pueblo. Jorge las acompañaba, empujando el cochecito como si llevara en él todo el oro del mundo. Al llegar, se sentaron bajo el viejo árbol de jacarandas, cuyas flores caían como lluvia violeta. Mientras Clara le mostraba a Valentina los pájaros, las hojas, los otros niños que jugaban, una sensación extraña la invadió. Era como si aquel momento ya lo hubiera vivido, como un recuerdo lejano que apenas podía tocar. Fue entonces cuando una mujer mayor se les acercó. Era la misma anciana de la trenza larga que Clara había visto meses atrás, aquella que le había entregado el zapatito de lana. La mujer sonrió con una ternura que parecía venir de otro mundo. «Qué hermosa está tu pequeña», dijo, acariciando suavemente la mejilla de Valentina. «Gracias», respondió Clara, sintiendo un nudo en la garganta. La anciana sacó de su bolso una pequeña medalla dorada, con una inscripción diminuta que Clara no alcanzó a leer. La colocó en la mano de Clara sin decir más y, sin dar tiempo a preguntas, se alejó entre la multitud. Clara miró la medalla. En una cara había un pequeño corazón, y en la otra, las palabras, «siempre contigo». No sabía qué significado oculto podía tener aquel gesto, pero algo en su interior le susurraba que era importante. Guardó la medalla con reverencia en el cochecito de Valentina, sintiendo que ese pequeño objeto cerraba un círculo invisible que había comenzado mucho antes de que ellas se encontraran. Esa noche, mientras Valentina dormía profundamente, Clara y Jorge se sentaron en el sofá, observándola desde lejos, como si temieran perturbar su sueño. Sobre la mesita de la sala, la medalla brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. ¿Crees que todo esto tiene un significado más grande?, preguntó Clara en voz baja. Jorge la miró, sonriendo con ternura. Creo que siempre lo tuvo, amor. Solo que ahora comenzamos a entenderlo. Clara asintió, abrazándose a él. No necesitaban tener todas las respuestas. A veces, el simple hecho de sentir era suficiente. Los días continuaron en su ritmo dulce y sencillo. Valentina dijo sus primeras palabras, dio sus primeros pasos tambaleantes,
descubrió que podía correr detrás de las mariposas en el jardín trasero. Cada pequeño logro era celebrado como una fiesta, con risas, abrazos y promesas de amor eterno. Un sábado por la tarde, mientras Clara recogía juguetes en la sala, Valentina se acercó tambaleando con algo entre sus manitas. Era un pedazo de papel arrugado, encontrado sabe Dios dónde. Clara lo tomó y lo extendió, descubriendo una hoja arrancada de un libro antiguo. En ella, una frase subrayada captó su atención de inmediato: los corazones destinados a encontrarse lo harán, sin importar el tiempo, la distancia o las circunstancias. Clara sintió que el mundo se detenía por un momento. Levantó la vista y encontró a Jorge de pie en la puerta, observándola en silencio, como si también sintiera el peso de ese instante. Nuestro destino era ella, dijo Clara, la voz cargada de emoción. Y ella era nuestro destino, respondió Jorge, acercándose para abrazarlas a ambas. Desde ese día, Clara comenzó a escribir cartas para Valentina. Cartas donde le contaba su historia, sus miedos, sus esperanzas, las noches de llanto, los días de fe, el instante en que supieron que la amaban incluso antes de conocerla. Las guardaba en una caja de madera que Jorge había fabricado especialmente para ello, con la inscripción: para cuando quieras saber cuánto fuiste amada. Una tarde, mientras escribía una de esas cartas, Clara recordó el versecito. Se acercó a él y, acariciando la madera suavemente, pensó en todas las historias que esa cuna había visto nacer, en todos los brazos que había acunado. Sabía que algún día, cuando Valentina fuera mayor, tendría que contarle todo. No solo la historia de su nacimiento, sino también la historia de ese versecito que un día apareció en su puerta como un susurro de esperanza, como un eco de un amor que trasciende el tiempo. Pero por ahora, se prometió disfrutar cada momento, cada risa, cada lágrima, cada primer paso y cada abrazo. Porque sabía, con la certeza profunda que solo se tiene cuando se ha tocado el milagro, que el verdadero regalo de la vida no era entender los misterios que nos envuelven. Era vivirlos. Amarlos. Agradecerlos. Y así, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Clara meció suavemente a Valentina en sus brazos, susurrándole palabras de amor que solo una madre puede pronunciar. Y en algún lugar, quizás en otra vida, quizás en otro tiempo, una promesa antigua se cumplía otra vez. La vida, con su paso silencioso pero implacable, seguía tejiendo días y noches en la casa de Clara y Jorge. Valentina crecía rápido, como si el tiempo quisiera recuperar todos los momentos que alguna vez se les negaron. Ahora, ya caminaba con pasos firmes, hablaba con ese acento dulce de los niños pequeños, preguntaba todo, quería tocarlo todo, entenderlo todo. Cada ¿por qué? Que salía de sus labios era una invitación a ver el mundo con ojos nuevos. Para Clara y Jorge, ella era una brújula luminosa, una razón para seguir creyendo en los milagros, aún en los días más difíciles. Una tarde de primavera, cuando el pueblo celebraba su fiesta anual, decidieron llevar a Valentina a la feria que armaban en la plaza central. Las calles estaban llenas de banderines de colores, los aromas de antojitos flotaban en el aire, y la música de los mariachis envolvía a todos en una alegría contagiosa. Valentina, con un vestido amarillo que Clara le había cosido a mano, no cabía en sí de emoción. Sus ojos enormes brillaban ante cada atracción, cada globo, cada rayo de luz que cruzaba el cielo. Caminaron entre los puestos, probando algodones de azúcar, viendo a los niños lanzar aros a botellas de vidrio, riendo de las ocurrencias de los payasos ambulantes. Todo parecía perfecto, como un cuadro pintado con los colores más vivos de la felicidad. Pero en medio de la algarabía, Clara sintió de nuevo aquella extraña vibración en el aire, esa sensación que había experimentado aquella vez en el parque, cuando la anciana del zapatito apareció. Esta vez, fue Valentina quien lo notó primero. «Mamá», dijo, tirándole suavemente de la mano, «mira». Señalaba hacia una esquina, donde una pequeña carpa blanca, casi desapercibida, se alzaba entre los demás puestos coloridos. En la entrada, un letrero escrito a mano decía, «Regalos del destino». Curiosa, Clara tomó a Valentina de la mano y se dirigieron hacia allí. Jorge la siguió, intrigado. Dentro de la carpa, el ambiente era diferente, más silencioso, casi sagrado. Había mesas cubiertas con manteles blancos, y sobre ellas, pequeños objetos dispuestos cuidadosamente, una muñeca de trapo, un reloj antiguo, un librito de cuentos, una caja de música.
Detrás de una de las mesas, sentada en una silla baja, estaba la misma anciana de la trenza larga. La misma mirada serena, la misma sonrisa que parecía saber secretos que los demás apenas sospechaban. «Bienvenidas», dijo con voz cálida. Valentina soltó la mano de Clara y caminó, sin miedo, hasta la anciana. Esta le tendió un pequeño paquete envuelto en papel azul. La niña lo tomó, emocionada. ¿Puedo abrirlo, mami?, preguntó, girándose hacia Clara. Clara sintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Valentina rasgó el papel con sus deditos ansiosos. Dentro, encontró un pequeño libro de tapas desgastadas. En la portada, en letras doradas, se leía, «Historias de amor infinito». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. La anciana se puso de pie lentamente y, acercándose a Clara, le susurró al oído, «Ella trae consigo una historia que trasciende el tiempo. Cuídala. Protégela. Enséñale a amar sin miedo». Antes de que pudiera responder, la mujer sonrió y se desvaneció entre las cortinas de la carpa como si fuera humo llevado por el viento. Jorge, que había observado todo a unos pasos de distancia, se acercó. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió Clara, abrazando a Valentina contra su pecho. «Pero siento que todo está bien. Que todo es como debe ser». Salieron de la carpa en silencio, como quien regresa de un sueño demasiado real. Esa noche, de vuelta en casa, después de bañar a Valentina y ponerla en su cama, Clara y Jorge se sentaron en la sala, el pequeño libro entre ellos. Clara lo abrió con manos temblorosas. Dentro, en la primera página, había una dedicatoria escrita a mano, para aquellos que esperaron, para aquellos que lloraron, para aquellos que nunca dejaron de creer. El amor siempre encuentra su camino de regreso a casa. Pasaron las páginas con reverencia. Cada historia era un testimonio de fe, de resiliencia, de amores que habían vencido la distancia, el dolor, incluso la muerte. Clara cerró el libro con un suspiro profundo, como quien encuentra una respuesta largamente buscada. ¿Te das cuenta?, murmuró. Nosotros también somos una de esas historias. Jorge le tomó la mano y asintió. Siempre lo fuimos, amor. Las semanas siguientes trajeron consigo nuevos aprendizajes. Valentina comenzó a hacer preguntas más profundas, de esas que desarman a los adultos. ¿De dónde vienen los sueños? ¿A dónde van los abrazos que uno no alcanza a dar? ¿Por qué a veces uno llora de felicidad? Clara respondía como podía, pero muchas veces se limitaba a abrazarla fuerte, sabiendo que algunas respuestas se llevan mejor en el corazón que en las palabras. Una tarde, mientras pintaban juntas en el patio, Valentina dibujó un versecito. Clara se quedó inmóvil al verlo. Era igual al suyo, mismo diseño, mismas estrellas talladas. ¿Dónde viste ese versecito, amor?, preguntó, tratando de sonar casual. Valentina, con su inocencia desarmante, respondió, lo soñé. Dijo que era mío, y que un día yo también se lo daría a alguien que lo necesitara. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Acarició el cabello de su hija, sabiendo, sin ninguna duda, que la historia del versecito no había terminado. Había empezado una nueva página. Y en algún lugar, en algún tiempo futuro, Valentina sería quien llevaría la luz del amor a otra puerta. Porque los milagros, cuando son verdaderos, nunca terminan. Solo cambian de manos. El tiempo, ese artesano paciente que moldea nuestras vidas sin que apenas lo notemos, siguió su curso en la casa de Clara, Jorge y Valentina. Los años se deslizaron como susurros entre las paredes, trayendo consigo nuevas aventuras, nuevos aprendizajes, y también nuevos retos. Valentina creció rodeada de amor, de historias contadas al calor de las noches estrelladas, de canciones inventadas en tardes de lluvia, de abrazos que no pedían permiso y besos que sanaban cualquier herida. Clara y Jorge la vieron transformarse de aquella niña de rizos juguetones en una joven de mirada profunda y corazón enorme, alguien que parecía haber nacido sabiendo que la vida es un regalo demasiado valioso como para ser vivido a medias. Una tarde, mientras organizaban cajas en el desván, Clara encontró el viejo versecito envuelto en una manta. El tiempo había dejado sus huellas,
algunas grietas en la madera, un color más apagado, pero aún así conservaba esa misma energía amorosa que parecía emanar desde su interior. Clara lo acarició con ternura, recordando todas las noches que había velado el sueño de Valentina junto a él, todas las mañanas en que había cantado suaves canciones mientras la acunaba. Jorge, a su lado, sonrió. Deberíamos restaurarlo, sugirió. Para que siga su camino. Clara sintiendo una emoción cálida subirle por el pecho. Pasaron las siguientes semanas trabajando juntos en el taller de Jorge, lijando la madera con cuidado, reparando cada pequeña grieta, barnizando con esmero. Valentina se unió a ellos, curiosa, escuchando entre risas las historias de cómo aquel versecito había llegado a sus vidas en una noche de viento y misterio. Una vez restaurado, el versecito parecía incluso más hermoso que antes. Y entonces, Clara y Jorge supieron que había llegado el momento de dejarlo ir. No porque quisieran desprenderse de él, sino porque entendían que algunos regalos están destinados a ser compartidos. Fue Valentina quien, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el alma, llevó el versecito a su nueva casa. Era para una pareja joven del pueblo, amigos de la familia, que después de muchos años de intentarlo, también soñaban con llenar su hogar de risas infantiles. Al entregarlo, Valentina simplemente dijo: «Este versecito lleva consigo promesas cumplidas. Que en su cuna nazcan también sus sueños». Y así, el círculo se cerró, para volver a abrirse en otro corazón. Los meses pasaron, y en una tarde luminosa, mientras caminaban por la plaza del pueblo, Clara sintió que algo en su interior se agitaba. Una voz, suave pero firme, parecía susurrarle al oído. Se detuvo, cerró los ojos, y entendió. Era tiempo de agradecer. No solo por Valentina, no solo por el versecito, sino por el regalo inmenso de haber vivido una historia de amor tan verdadera. Decidió que escribiría un libro. No uno de esos libros llenos de datos fríos o técnicas vacías, sino un libro tejido de emociones, de memorias, de secretos compartidos en susurros de medianoche. Un libro que contara la historia de un versecito vacío que había llegado a su puerta no como una burla, sino como una promesa invisible. Un libro que recordara al mundo que los milagros existen, que el amor verdadero siempre encuentra su camino, y que los regalos más grandes muchas veces llegan envueltos en formas que no entendemos al principio. Se sentó cada noche, después de que la casa se aquietara, y escribía a mano, dejando que su corazón guiara la pluma. A veces lloraba. A veces reía. Siempre agradecía. Cuando finalmente terminó el manuscrito, Valentina ya era una joven adulta, a punto de irse a estudiar a otra ciudad. La noche antes de su partida, Clara la llamó al estudio. Sobre el escritorio, el libro encuadernado esperaba. «Es para ti», dijo Clara, extendiéndoselo con manos temblorosas. «Para que recuerdes de dónde vienes. Para que nunca olvides que fuiste, eres y serás siempre nuestro mayor milagro». Valentina, con lágrimas resbalando por sus mejillas, abrazó a su madre con toda la fuerza que su corazón le permitió. «Gracias, mamá. Gracias por esperarme, por amarme incluso antes de conocerme». Y entonces, en un momento de esos que el alma guarda como tesoros, Clara sintió algo más, una caricia invisible en su espalda, un susurro en el viento, como si todas las promesas antiguas se unieran en un solo instante de gratitud infinita. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, Clara comprendió algo que le cambió la vida para siempre. El versecito nunca había estado vacío. Nunca. Desde el primer instante, había estado lleno de amor. De fe. De esperanza. De la certeza silenciosa de que algunos milagros no se ven, no se oyen, no se tocan. Se sienten. Y cuando uno tiene el valor de abrir el corazón, incluso en medio del dolor, esos milagros encuentran el camino para entrar. El gran final no era que Valentina hubiera llegado. El verdadero final, el verdadero milagro, era el amor que había nacido en el corazón de Clara y Jorge mucho antes de que su hija llegara. Un amor que había sido capaz de crear vida, incluso en el terreno más árido de la desesperanza. Un amor que ahora, convertido en semilla, seguiría floreciendo en otras vidas. En otros versecitos. En otros corazones. Porque las historias verdaderas, las que están hechas de fe, esperanza y amor, nunca terminan. Simplemente cambian de forma.
Y siguen brillando. Una y otra vez. Hasta el infinito. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, déjale like, cuéntame en los comentarios qué parte te marcó más, y compártela con alguien que amas, tal vez este mensaje también era para él. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Tú eres parte de lo que mantiene vivas estas historias. Y recuerda, cada alma guarda su propio tiempo, y cada decisión, un nuevo comienzo. Nos vemos en la próxima historia.